En esta oportunidad vamos a escuchar el análisis político de Aquilardo Caricari, quien se ha pronunciado sobre el cambio de los 5 ministros. Mencionó que estos cambios son favores políticos. Ha pedido cambiar cuanto antes al ministro de Economía, al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno. Han dicho también que los cambios de estos ministros, la verdad que no habrá nada sustancial, no habrá mejoras, ¿ah? La verdad que ha dicho todo esto es una estrategia para desviar la atención del pueblo, porque el pedido de las organizaciones sociales fue destituir a Iván Lima y al ministro Eduardo del Castillo y al ministro de Economía. Las mismas organizaciones arcistas pedían pues el cambio de estos ministros. Hoy vamos a escuchar pasajes de estos análisis. Muy bien, saludamos cordialmente a todas las personas que ya nos observan a esta hora de la tarde a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio Televisión Carrasco. A continuación vamos a conversar con Aquilardo Caricari, él es el vicepresidente del instrumento político de MAS y PSF Regional Federación Carrasco. Aquilardo, hace algunas horas aproximadamente el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, ha realizado el cambio y posesión de ministros, 5 para ser exacto, del gobierno central. ¿Cómo ven ustedes esto antes que nada? ¿Cómo califican este cambio y posesión de estos ministros, como ser de minería, medio ambiente, desarrollo de tierras, educación y cultura? Bueno, el cambio de los 5 ministros que el día de hoy ha realizado el presidente Luis Arce, yo considero que es parte de una estrategia en este caso, de distracción, ¿no?, ante la población boliviana por la difícil situación que está viviendo el país. Obedece también, obviamente, a una especie de cogoteo de poder y seguramente la devolución de algunos favores a algunos dirigentes prebendales que están del lado del presidente Luis Arce, ¿no? Lo que a mí me extraña es de que estos cambios no vayan acorde a las exigencias que hace la población boliviana, no solamente las organizaciones afines a Luis Arce, sino absolutamente el conjunto de la población boliviana, que en este momento ve que hay ciertas carteras que no están cumpliendo su función como se debe. Por ejemplo, el Ministerio de Economía a estas alturas ya debería haber sido cambiado, ¿no?, el ministro Montenegro. De la misma manera, el Ministerio de Gobierno, por los tremendos escándalos en tema de narcotráfico y también el tema de la inseguridad que se vive en el país. Asimismo, el ministro de Justicia, que sin duda alguna se ha aplazado en cuanto a lo que es el tema relacionado con las políticas para mejorar la justicia, que dicho sea de paso, por culpa del ministro Iván Lima y sus artimañas, en este momento no tenemos la certidumbre para que se puedan llevar las elecciones judiciales y también tenemos a ex magistrados autoprorrogados en sus cargos, ¿no? Tal vez lo único resaltante de este cambio de ministros es el Ministerio de Culturas, ¿no?, tomando en cuenta que la ministra Sabina Orellana en particular se ha dedicado durante toda su gestión a dividir organizaciones sociales, se ha dedicado a estigmatizar a la región del Trópico de Cochabamba y no ha generado absolutamente ninguna política en favor de la cultura, no ha generado ninguna política o ningún proyecto, ninguna estrategia para poder, por ejemplo, promocionar la cultura del país. Además, también ha empezado a prácticamente cerrar las puertas de diferentes museos que tiene el Estado plurinacional, ¿no? En ese entendido, quizás este cambio que hacen a la ministra de Culturas es lo único que coincide con el pedido que hacía la población del cambio de ministros, ¿no? Pero el resto, los otros 4 ministerios, no sabemos por qué razones se han cambiado. El presidente Luis Arce refiere de que ha sido la solicitud de las organizaciones sociales y que estaría obedeciendo a las organizaciones sociales. No sabemos en qué instancias, qué organizaciones sociales habrían pedido que se cambien estos ministros y bajo qué circunstancias, porque un cambio de ministros siempre va en función a algunos resultados, a la evaluación de la gestión que realiza seguramente el presidente Luis Arce, del cual es su atribución, obviamente, nombrar ministros o ministras, ¿no? Eso es importante, creo, informar también a la población.
Es una estrategia para mí de distracción para intentar seguramente desviar la atención en este momento que vive el país, la crisis económica, y que a partir de ello se ha generado múltiples crisis en diferentes sectores. A propósito del pedido del pueblo, Aquilardo, el propio presidente Luis Arce Catacora ha señalado que esto lo ha realizado a petición de las organizaciones sociales. ¿Es esto lo que ha estado pidiendo las organizaciones sociales el año pasado? En el Congreso también del MAS y PSP, y prácticamente de igual forma en el ampliado que ellos han realizado, inclusive en el alto. No sé si recordamos bien, por lo menos por lo poco que yo recuerdo, habían pedido y solicitado que se les cambie al ministro de gobierno y los otros ministros que señalaba. Por eso les reitero la pregunta, ¿es esto lo que pedía realmente el pueblo? Bueno, las organizaciones sociales del país, ¿no?, que obviamente tienen una base sólida y que están permanentemente realizando evaluaciones en ampliados, en congresos, a la gestión del gobierno de Luis Arce, han sacado pronunciamientos, resoluciones, pidiendo y sugiriendo también en este caso el cambio de ministros, como por ejemplo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el ministro de Justicia, Iván Lima, y también recientemente, después de ver indicadores negativos en el tema económico, se ha pedido la renuncia del ministro de Economía o la sustitución del ministro de Economía, ¿no? Eso es el pedido del pueblo, eso es lo que el pueblo pide al presidente Luis Arce para que pueda quizás hacer una mejor gestión. Pero sin embargo, Luis Arce, obviamente no sabemos a quién escucha, pero dice organizaciones sociales, cambia ministros que relativamente están ahí, que nadie se entera, digamos, si es negativo o positivo la gestión que están haciendo. Pero aquellas que tienen gestión negativa, aquellos que no contribuyen al país a partir del gobierno, están aún en el gobierno, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, este cambio de ministros se debe al coteo de poder que existe entre David Choquehuanca y Luis Arce, ¿no? Y están moviendo algunas fichas seguramente para cumplir compromisos, pero no está relacionado de ninguna manera con los objetivos que se tiene trazado desde el gobierno, que está plasmado en lo que es el Plan de Desarrollo Social y Económico, sino más al contrario, simplemente obedece a criterios de repartija de pegas o coteo, digamos, de ministerios, ¿no? Desconocemos prácticamente, como le decía, las razones por las cuales se les ha cambiado a estos ministros, ¿no? Es decir, no son muy relevantes en cuanto a lo que han estado haciendo, y tampoco ellos han estado presentes en las múltiples crisis que vive el país, ¿no? Entonces, en ese escenario, vuelvo a repetir, no sé a qué organizaciones sociales ha consultado Luis Arce, no sé qué organizaciones sociales han pedido de que se cambie a estos ministros. Sería muy interesante saber por lo menos alguna resolución que alguna organización le haya hecho llegar a Luis Arce sugiriendo para que pueda hacer el cambio de estos ministros, porque desde un inicio, cuando el Pacto de Unidad aún mantenía la unidad de las organizaciones sociales, el pedido siempre ha sido la destitución del ministro Eduardo del Castillo, que ha sido censurado por la Asamblea Legislativa y nuevamente posicionado por el presidente Luis Arce. Se ha pedido la destitución del ministro Iván Lima porque no se ha dado justicia a las víctimas de Sacaba y Sencata. Se ha pedido la destitución también alguna vez de la ministra, por ejemplo, de la presidencia, ¿no? Y después, como le decía, este último se ha sumado el pedido de que pueda destituir al ministro de Economía, ¿no? Eso es lo que el pueblo pide, no solamente las organizaciones sociales, sino la misma ciudadanía, y también obviamente sus organizaciones afines han pedido en reiteradas oportunidades que se deben cambiar a estos ministros, pero pareciera de que estos ministros tienen superpoderes y están por encima de Luis Arce y son intocables, a pesar de la pésima gestión que están desarrollando, a pesar de que el día que pasa el país se hunde tanto económicamente como también en tema del narcotráfico. En relación al ministro de Desarrollo, bueno, en este caso al ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González particularmente, ¿creen ustedes que tal vez haya sido por diferencias políticas su cambio? Al margen de lo que se haya podido señalar o decir, este ministro de alguna manera hacía gestiones en diferentes regiones del país, en proyectos que beneficiaban al área productiva en sus diferentes rubros.
Bueno, efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras maneja diferentes programas que ejecuta proyectos en ciertos sectores, sobre todo productivos, ¿no? Acá en el Trópico de Cochabamba también se coordina con este ministerio y posiblemente sí, digamos, obedezca a esto, porque todos los cambios que hace el gobierno siempre ha hecho en función a criterios políticos y obviamente en esta susceptibilidad que ellos viven permanentemente, en esa lógica de prácticamente desvincular a aquellos que se suelen comportar como evistas, ¿no? Por no decirlo, digamos, aquellos que se hacen llamar, porque hay mucha gente que está al interior del gobierno que respalda al presidente Evo Morales y está, digamos, manifestando muchas veces su apoyo por, en este caso, a veces en secreto, ¿no? Porque no quieren ser desvinculados de la función pública, es decir, están todavía algunos por la pega ahí, digamos, a escondidas manifestando su verdadera postura política. Posiblemente hayan identificado, ¿no? Me imagino que ellos hacen inteligencia a los ministros, a las ministras, a lo mejor, digamos, se han dado cuenta de que, no sé si el ministro Jaime Ferreira, digamos, o Jaime González está, digamos, en este caso, o haya manifestado, ¿no? De su apoyo, su respaldo a Evo Morales. Sabemos que mucha gente que está al interior del gobierno manifiesta abiertamente de que sí se va a apoyar a Evo Morales, ¿no? Y eso seguramente podría ser tal vez una de las motivaciones, ¿no? Habría que ver, por eso no tenemos ningún documento ni las razones sobre las cuales se hayan tomado estas decisiones para hacer este cambio de ministros. Lo único interesante es que hay cambio de ministros, ¿no? Y eso significa de que lo que el pueblo boliviano en algún momento también recalcaba es de que hay ministros que realmente no están haciendo su trabajo, hay ministros que no están contribuyendo a la gestión, ¿no? Lo malo es de que cambian ministros que no tienen mucha relevancia, ¿no? Sí, y mantienen a ministros que realmente está haciendo un flaco favor a Luis Arce, porque si yo fuera Luis Arce, yo cambiaría de antemano pues al ministro de Economía, ¿no? Que nada bueno le ha hecho, nada bueno ha generado para el país. Una cosa dice un día y otra cosa hace al otro día. Por tanto, debería ser el primer cambio para que mejore su gabinete, ¿no? Hay muchos gobiernos que han cambiado ministros de Economía, pero el presidente Luis Arce se encapricha en seguirle sosteniendo en el cargo, ¿no? Y también a los otros ministros. Del Castillo ya se debería haber ido por dignidad cuando la han censurado, ¿no? Pero él se aferró al cargo, Luis Arce le ratifica, me imagino por compromisos que internamente tienen y por las cosas oscuras que seguramente algún día el pueblo boliviano se va a enterar, ¿no? Por lo demás, no hay ninguna trascendencia, no es nada trascendental, pero eso sí, siempre se deja el beneficio a la duda, ¿no? Esperemos de que al menos este pequeño cambio de alguna manera mejore la situación dentro del gobierno y que los ministros nuevos que han asumido dejen pues esa tarea que hacían los anteriores ministros por encargo tal vez de Luis Arce de dividir organizaciones sociales, de estar más preocupado qué van a decir mañana en contra de Evo Morales que hacer gestión, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que estos ministros se dediquen a trabajar en lo poco tiempo que les queda, que le colaboren al presidente Luis Arce, porque al final, digamos, si le va bien al gobierno, le va bien al pueblo. Lamentablemente en este momento Luis Arce está haciendo una pésima gestión y puede ser recordado como uno de los peores presidentes de la historia del país, ¿no? Y yo seguramente no quiere Luis Arce aquello y ojalá pues de alguna manera cambie. Pero si no cambia ya es la decisión de ellos. Sin embargo, veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona la gestión de estos ministros y en función a eso también seguramente en su momento podemos evaluar y también vertir algunas opiniones de cómo van a ir desarrollando sus actividades. Perfecto, Aquilardo, agradecemos tu tiempo en última instancia a modo de cierre. Queremos consultarles también, por supuesto, a tu persona particularmente, cómo van a recibir, esa es la cuestión que tenemos ahora, cómo van a recibir a Sabina Orellana en caso de que ella decida retornar a sus bases, como lo había manifestado en algún momento, ahora que ya no es ministra de Culturas. Bueno, nosotros siempre decíamos, el poder es efímero, el poder no es para siempre, el cargo es pasajero, ¿no? En un momento Sabina Orellana se ha creído pues la mujer más poderosa del país y se ha creído de que podía decir lo que le dé la gana, no se ha estigmatizado a la región del trópico de narcotraficantes, de terroristas, ¿no? Imagínense una mujer de pollera contra el campesino, contra el indígena, insultando, estigmatizando, lo mismo que hacía obviamente la derecha o
o lo mismo que hacen actores de la derecha como Tuti Quiroga, por ejemplo, que cada vez que agarra el micrófono lo único que hace es denigrar a la región del trópico de Cochabamba. Hoy Sabina Orellana nuevamente baja las bases, ¿no? Yo no la veo contenta por esta decisión que toma Luis Arce, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que también le va a significar a ella un tiempo para reflexionar de las cosas que hacía en el poder y ahora qué es lo que tiene que hacer desde las bases. Lo que menos queremos, evidentemente, es de que Sabina Orellana se constituya en un operador y que por dinero siga pues dividiendo organizaciones sociales, ¿no? Creo que ya al ir a su organización social verá pues el sentir de la población. El sentir de la población de las bases está intacta y en función a eso también a ella seguramente la van a llamar la atención, la van a jalar la oreja. Pero veremos, ¿no? Porque lo que hace Luis Arce, y hemos visto en otras autoridades, es cambia, se lo saca de un cargo y al día siguiente ya está en otro cargo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con Henry Nina y con otros personajes que han sido designados como autoridades, pero que después, una vez desvinculado, al día siguiente ya están vinculados a otra institución, ¿no? Entonces, veremos si Sabina Orellana realmente baja las bases o se va a constituir en una operadora del gobierno, pero pese a lo que pese, ella creo que hoy día está reflexionando profundamente y evidentemente el poder no es para siempre, ¿no? Un día somos autoridades, otro día bajamos a las bases y cuando estamos en las bases nuevamente tenemos que volver a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho de autoridad y de esa manera tal vez corregir y reflexionar algunos aspectos. Perfecto. Bueno, nosotros agradecemos de sobremanera a Aquilardo Caricari por este pequeño, tal vez, pero significativo análisis que realiza sobre el cambio y posesión de estos 5 ministros del gobierno central